A lo largo de la historia, el hombre siempre ha librado guerras. A pesar de los deseos de paz, muchos estados y pueblos siguen recurriendo a las armas, lo que causa sufrimiento y muerte. Henri Dunant, pionero de la labor humanitaria moderna, hizo realidad un sueño muy ambicioso: intentar preservar algo de humanidad en los conflictos armados a través de la firma del primer Convenio de Ginebra en 1864. El movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja ha continuado la labor visionaria de Dunant. Proteger y asistir a las víctimas de los conflictos armados y de la violencia interna. Este es el cometido del Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR. Visitar a prisioneros de guerra y otras personas privadas de libertad. Buscar a personas dadas por desaparecidas. Restablecer el contacto entre familiares. Proporcionar alimento, agua, ayuda médica y albergue. Difundir el derecho humanitario y promover su aplicación. Desde la caída del muro de Berlín y el final de la Guerra Fría, la acción humanitaria independiente y neutral del CICR afronta nuevos desafíos. La tarea es gigantesca. El camino caótico. Pero día a día los colaboradores del movimiento dan prueba de su compromiso y su motivación. Es necesario actuar con rapidez y adoptar las decisiones correctas. Durante los últimos 3 años, las guerras y los desastres naturales han afectado a millones de personas. ¿Cuál fue la respuesta? Para mostrar la labor del movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, seleccionamos 7 contextos: Darfur, Irak, Nepal, Yemen, el maremoto en el sudeste de Asia, Chechenia y el terremoto en Pakistán. Desde que se inició el conflicto en Darfur en 2003, más de 1 millón de personas han tenido que abandonar su hogar y sus medios de sustento y albergarse en campamentos. Para ayudar a las víctimas, el CICR, junto con la Media Luna Roja sudanesa y numerosas sociedades nacionales, inició una operación de ayuda a gran escala. A raíz de las enormes dificultades logísticas, han tenido que buscar nuevas formas de llegar hasta las comunidades rurales más aisladas. Ahora tenemos un local como este, que está limpio y no es tan precario, pero todo es relativo. En algunas zonas tendremos que instalar nuestras propias carpas. Tal vez los días sean muy calurosos y trabajar en ese ambiente será muy incómodo. Estos pacientes no pueden ser trasladados a otro lugar a causa de las circunstancias políticas y militares. Entonces, si no reciben atención médica aquí, no la recibirán en ningún lado. En Darfur, las hostilidades y los saqueos incesantes han destruido la economía y alterado las actividades agrícolas locales. A fin de limitar el número de personas desplazadas en los campamentos, el CICR procura ayudar a los pobladores en sus lugares de origen. Distribuye semillas y herramientas agrícolas. Además, proporciona servicios veterinarios e instala bebederos para los animales, porque sin los camellos y los rebaños, estas comunidades rurales no podrían sobrevivir. La guerra en Irak comenzó hace 3 años. La situación humanitaria es crítica y las condiciones de vida de la población civil siguen empeorando. Las necesidades son cada vez mayores, sobre todo en atención médica.
Pero cada día resulta más difícil y peligroso trabajar en Irak. Si hay un incidente y muere un operador, todos se van y la estación deja de funcionar. Esta instalación produce la mitad del agua de Bagdad. Bache Aslanian, coordinador de logística del CICR, murió en un tiroteo el 8 de abril de 2003 en Bagdad. La muerte de nuestro colega Bache nos causó una profunda conmoción. Él había estado trabajando todo el día, cargando generadores eléctricos y bolsas de agua. Yo me retiré del lugar una hora antes de la tragedia. Él todavía estaba cargando generadores. Perderlo tan trágicamente fue un golpe duro para todo el equipo, sobre todo para nuestros colegas iraquíes. Desde que comenzó la guerra en 2003, el CICR ha perdido 5 colaboradores. Es importante destacar que en varias ocasiones el CICR ha sido objeto de ataques directos en Irak. Me refiero al atentado contra la oficina del CICR en Bagdad en octubre de 2003, así como otros ataques directos contra el personal. Hoy, nuestra prioridad en Irak es continuar las actividades de protección. Concretamente, significa que seguimos visitando a las personas privadas de libertad y estamos realizando distintas actividades para restablecer el contacto entre los detenidos y los familiares que se encuentran en Irak o en otros países. A pesar de haber tenido que reducir sus actividades, el CICR ha decidido permanecer en Irak. La presencia activa de la Media Luna Roja del Irak ha fortalecido la voluntad del CICR de enfrentar los desafíos que se presentan a diario en el terreno. Ambas instituciones colaboran en diferentes partes del país. El conflicto armado en Nepal comenzó hace 9 años y desde entonces se ha cobrado la vida de más de 10.000 personas. Las hostilidades entre las fuerzas gubernamentales y el Partido Comunista de Nepal han afectado gravemente a la población. La prioridad del CICR son sus actividades de protección, sobre todo las visitas a las personas detenidas a raíz del conflicto. Las visitas permiten a los delegados evaluar las condiciones en que se encuentran los detenidos y el trato que reciben. Al mismo tiempo, gracias a esas visitas, los detenidos pueden mantener el contacto con sus familiares. El restablecimiento del contacto entre familiares se realiza con el apoyo de la Cruz Roja Nepalesa y sus filiales en todo el país. Este voluntario de la Cruz Roja Nepalesa suele viajar varias horas en motocicleta para entregar mensajes de Cruz Roja. A menudo, son el único contacto entre los detenidos y sus familiares. Okay, so have to go. See you next time. Namaste. En Yemen, el CICR también se dedica al restablecimiento del contacto entre familiares y a asegurar que los mensajes de Cruz Roja lleguen a las personas separadas de sus seres queridos. La Media Luna Roja de Yemen desempeña un papel importante en la transmisión de mensajes de familias yemeníes que tienen familiares internados en Guantánamo, Cuba. Desde enero de 2002, el CICR visita Guantánamo con regularidad. En ese centro de detención se encuentran casi 500 personas de 40 nacionalidades. Los problemas de los internos y la cuestión del marco jurídico que debe aplicarse a estas personas son objeto de un diálogo constante con las autoridades estadounidenses. شعوري يعني من ناحية الرسائل حق الصليب الأحمر أنا شعور يعني لما أستلم الرسالة إذا في بها كلام مريح أرتاح يعني أرتاح كثير وإذا في بها كلام حزين أبكي وأشتهي إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى يعني أشتهي من الله سبحانه وتعالى إنه يفرج عنهم قريبا عاجلا غير آجل أشتهي يفرج عنهم بأسرع ما يمكن أنا مشتاق لابني أنا زعلان كثير ليش هناك وهناك عايش هناك بجوانتنامو مشان كذا يعني طول عمري حزينة أبكي. ¿Quién nos recuerda el 26 de diciembre de 2004?
Ese día un maremoto devastó las costas de Indonesia, Tailandia, Sri Lanka, India y otros países del Océano Índico. Nunca he visto algo así. Todos esos cadáveres en las calles. No se puede comparar con nada. Absolutamente con nada. Es probable que nunca se llegue a conocer el número total de víctimas fatales, pero se estima que murieron o desaparecieron unas 230.000 personas. Además, 2 millones de personas debieron desplazarse. Esta catástrofe suscitó un impresionante despliegue de solidaridad internacional. La Federación Internacional, el Comité Internacional de la Cruz Roja y muchas sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja entraron en acción de inmediato. A raíz de conflictos internos en Aceh, en el norte de Indonesia y en el este de Sri Lanka, el CICR ya estaba presente en la región. Por ello pudo ser el motor de la ayuda humanitaria en esas dos zonas afectadas por el maremoto durante la etapa de emergencia. En Aceh, la Cruz Roja Indonesia trabajó principalmente con equipos formados para responder en casos de emergencia. Durante las primeras 2 semanas rescataron miles de sobrevivientes y recogieron casi 20.000 cadáveres. Actualmente, la Cruz Roja desempeña un importante papel en la reconstrucción de Aceh. Su máxima prioridad es ayudar a los pobladores a recuperar sus medios de sustento tras el colapso causado por el maremoto. Grupos comunitarios, asociaciones locales y la Cruz Roja de Sri Lanka conducen proyectos de ayuda y reconstrucción en los ámbitos de salud y saneamiento. La finalidad de esos proyectos es que la población local recupere gradualmente la esperanza. El suministro de agua potable depende sobre todo de la capacidad de descontaminar los pozos. Los equipos del CICR y de la Cruz Roja de Sri Lanka han limpiado por lo menos 3.000 pozos contaminados con basura y agua salada. Se han destinado importantes recursos a ese contexto. Pero hará falta más tiempo y mucha paciencia antes de que la vida pueda volver a la normalidad. Durante los últimos 10 años, 2 conflictos han causado derramamiento de sangre en Chechenia, donde sigue reinando la inseguridad. La población civil paga un alto precio. Las detenciones y las desapariciones desesperan a muchas familias. Al no tener suficientes garantías para realizar su trabajo, el CICR ha suspendido las visitas a los detenidos. Actualmente realiza gestiones ante las autoridades rusas para reanudarlas. El CICR ayuda a las personas más vulnerables en colaboración con la Cruz Roja de Rusia, que desempeña un importante papel humanitario en el Cáucaso del Norte. Хотелось бы, конечно, для многодетной семьи побольше хотелось бы. Все равно дети есть дети, их кормить надо каждый день, как говорится, каждый час. En el caos, cada acto humanitario es un mensaje de esperanza. El 8 de octubre de 2005, un violento terremoto devastó Cachemira, región ya afectada por varios conflictos armados. El número de víctimas habla por sí solo. Por lo menos 65.000 muertos, 75.000 heridos y 3 millones de personas sin hogar. En centenares de poblaciones y aldeas, la catástrofe diezmó las comunidades, sobre todo a los más jóvenes que en el momento del terremoto estaban en las escuelas. Todas las familias resultaron afectadas. Para los sobrevivientes, sepultar a los muertos según la tradición es una manera de honrarlos. Ante el desastre, el movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja corrió contra el tiempo para responder a las necesidades de las personas más vulnerables. Rápidamente se instalaron hospitales y clínicas. Gracias a los helicópteros que transportaron a los equipos médicos hasta las aldeas aisladas, se salvaron muchas vidas. Además de atención médica, se proporcionaron tiendas de campaña, materiales de construcción y alimentos. Esta es una situación excepcional para el CICR, sobre todo cuando se compara con lo que sucede en tiempos de guerra. Porque aquí tenemos centenares, miles de heridos al mismo tiempo, pero en una zona inmensa.
Con sus socios, el CICR ya ha ayudado a más de 200.000 personas y continuará haciéndolo en el futuro. Los colaboradores humanitarios de hoy mantienen vivo el espíritu de Henri Dunant. Realizan su labor humanitaria todos los días en todo el mundo. Las actividades se adaptan a la situación y la complejidad de las circunstancias. Pero cada acción es impulsada por el mismo compromiso. A través de su acción humanitaria neutral e independiente, el Comité Internacional de la Cruz Roja ayuda a las personas más necesitadas a rehacer su vida y recuperar la esperanza y la dignidad.